Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias a Claxo y a Alas por abrirnos las puertas. Es una gran responsabilidad y la verdad que estamos también muy emocionados de presentar este pacto ecosocial, económico e intercultural del sur. Como bien dijo Breno, estamos en un momento de disputa de sentidos por el cual es urgente y es necesario dar una respuesta global desde el sur, una respuesta que apunte a otros horizontes. Es urgente instalar una agenda de cambio que pueda combatir tanto las desigualdades y la concentración de la riqueza como la crisis socioecológica que experimentamos en el planeta, una agenda desde la cual construir nuestros futuros desde el cuidado de la vida. En mi breve presentación yo voy a hablar o voy a establecer dos ejes. En un primer momento quisiera hacer algunos señalamientos introductorios y en un segundo momento me gustaría hablarles sobre el contenido, ¿no? Las propuestas de este pacto ecosocial, económico e intercultural. Por supuesto, de manera esquemática en el tiempo que tengo. Un primer señalamiento que me parece necesario es tener en cuenta que el pacto ecosocial es una propuesta integral, es una propuesta holística que se propone articular justicia social con justicia ambiental, justicia de género con justicia étnica. No se trata exclusivamente de un pacto verde, como estamos acostumbrados quizás a ver en otros momentos. En realidad, me importa señalar que durante las últimas décadas quisieron hacernos creer que había como una oposición o una disociación entre lo social y lo ambiental. Por ejemplo, se quería justificar el extractivismo y la depredación ambiental en nombre del desarrollo, pero también en nombre de la reducción de las desigualdades. Sin embargo, hoy vemos que además de la destrucción de los territorios, del despojo de las poblaciones, no hubo cambios en la estructura productiva en los países latinoamericanos. Todo lo contrario, más allá del color político de los diferentes gobiernos y sin duda de las grandes diferencias y matices que podamos hacer, hubo un proceso de reprimarización de las economías. También sabemos que una parte importante del crecimiento económico experimentado en América Latina durante el llamado boom de los commodities muestra que este fue capturado por los sectores más ricos de la sociedad. Desde la revista Forbes, por ejemplo, se indica que la riqueza de los multimillonarios latinoamericanos con fortunas superiores a los $1.000 millones creció a un ritmo de un 21% entre 2002 y 2015, un incremento 6 veces superior al del PBI de la región, que es del 3,5%. Digo, vean, realmente los resultados son muy alarmantes en términos de concentración de la riqueza aquí en el sur global. Tampoco es cierto que exista contradicción entre lo social y lo ecológico. En realidad, quienes más sufren los daños ambientales son los sectores más vulnerables, porque habitan en zonas expuestas a fuentes muy contaminantes, porque carecen de los medios económicos y humanos para afrontar las consecuencias del extractivismo y también del cambio climático. No por casualidad existe en América Latina desde hace décadas un ambientalismo popular, ¿no? Anclado en los movimientos campesinos, indígenas, en los movimientos también urbanos, juveniles e inclusive feministas. Así, el debate y la instalación de una agenda de transición justa puede convertirse en una bandera no solo para combatir el pensamiento liberal dominante, sino también para combatir la persistente ceguera epistémica de tantos progresismos desarrollistas que todavía siguen apostando a la lógica del crecimiento económico indefinido y al extractivismo. Un segundo señalamiento que quisiera hacer es que el pacto ecosocial dialoga con otras propuestas elaboradas, sobre todo en el norte global, como el Green New Deal, las propuestas de crecimiento o los manifiestos de relocalización ecológica y solidaria. Pero se trata de un pacto ecosocial, económico, intercultural, elaborado desde el sur y para el sur, en diálogo abierto, insisto, con estas propuestas. Pero somos conscientes de que nuestros problemas son diferentes a los del norte, de que existen fuertes asimetrías históricas y geopolíticas. Somos conscientes de que al calor de la crisis socioecológica, del aumento del metabolismo social, la deuda ecológica del norte ha aumentado de modo exponencial en las últimas décadas en relación al sur. Somos conscientes también de que hay sectores, ¿no?,
que están pensando en impulsar una suerte de pacto verde acotado que asegure la transición socioecológica en el norte, una transición que sea financiada por los territorios y poblaciones del sur. Por eso consideramos que nuestro diálogo norte-sur, centro-periferia, debe asentarse en nuevas bases democráticas, solidarias, y descartamos aquellas propuestas que alienten falsas soluciones, acentuando las asimetrías norte-sur. Un último puntito tiene que ver con la naturaleza de este pacto y las propuestas. Ya lo dijo también Breno al inicio. Muchas veces nos preguntan quiénes son los actores de este pacto. Esta no es una propuesta abstracta que se apoya en el vacío, sino que refleja o pretende reflejar la acumulación de luchas, los procesos de reexistencia y los conceptos horizonte que se han forjado en las últimas décadas en el sur global y en América Latina en particular. Derecho de la naturaleza, buen vivir, justicia social y redistributiva, transición justa, paradigma del cuidado, agroecología, soberanía alimentaria, post-extractivismos, autonomías de diversos tipos, son entre otros los conceptos. El segundo eje, y yendo ya al corazón de la propuesta, quisiera presentar algunos puntos que prevén un papel más protagónico de las instituciones públicas en algunos casos, en otros se refieren más a prácticas y a cambios que de facto se van tejiendo desde abajo y se van expandiendo de modo horizontal. Son 9 puntos, voy a pasar muy brevemente a través de ellos, teniendo en cuenta que podemos profundizar en conversatorios futuros, pero también a través del sitio del blog que tenemos, que hemos creado. En primer lugar, hay tres ejes que apuntan sobre todo a la justicia social y redistributiva. Ellos son una transformación tributaria solidaria, porque efectivamente existe en América Latina una estructura tributaria que es sumamente inequitativa y regresiva. Por eso sabemos que los que más pagan son los que menos tienen y que los que tienen pagan muy poco o directamente no tributan. Por eso proponemos efectivamente incluir un impuesto a las grandes fortunas, a los mega emprendimientos, a las rentas financieras, a la herencia, ahí donde no existe, y como medida transicional, solo transicional, impuestos al daño ambiental. En segundo lugar, proponemos la anulación de las deudas externas de los estados y la construcción de una nueva arquitectura financiera global. En estos momentos extraordinarios se justifica dejar de pagar la deuda como ya sucedió en los años 30 al calor de la gran crisis en el siglo pasado. Esto es algo que se está hablando también a nivel de los organismos multilaterales, como por ejemplo la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo, o incluso el Papa Francisco lo ha propuesto. Pero sin duda la cancelación de la deuda externa de los países del sur, que es muy gravosa, sobre todo para varios países de nuestra región, constituye un primer paso de reparación histórica por la deuda ecológica y social contraída en los países, por los países centrales desde la época de la colonia. En tercer lugar, en relación a la cuestión social y redistributiva, proponemos una renta básica universal, que es también otro de los grandes temas, ¿no?, que está en el debate global. Proponemos unificar entonces la política social a través de la introducción de un ingreso para todos y para todas, y que sustituya lo que ya conocemos, que son los planes sociales o la política de bonos, ¿no?, condicionadas, focalizadas, heredadas del neoliberalismo, que han encerrado en muchos casos a la gente pobre en una trampa mayor de la pobreza. No se olvidan también que en América Latina 6 de cada 10 personas trabajan en el sector informal. Una renta universal ciudadana, tal como lo propone también la CEPAL en las últimas semanas, ayudaría, digamos, colaboraría sobre todo a que estos sectores, en este contexto de crisis sanitaria y económica, pudieran salir de la crisis. Y en un término o en una situación procesual, esto debería abarcar, al menos creemos nosotros, al conjunto de la población, porque lo que proponemos es invertir la lógica que cimenta la injusticia social y redistributiva. En lugar de que todos paguen impuestos indirectos o universales y solo algunos tengan protección social, proponemos que
sean los que más tienen, los que paguen, los que tributen, pero en cambio todos estén protegidos por un sistema, ¿no?, social de protección. En tercer lugar, el segundo eje que atraviesa todo el pacto ecosocial tiene que ver con el paradigma del cuidado, tan asociado a los aportes de los feminismos, y hablo ahí de los feminismos populares, de los ecofeminismos, de la economía feminista que atraviesa nuestra reflexión y que además ha contribuido, ¿no?, sobre todo a nivel de políticas públicas en algunos países, a colocar el cuidado en el centro de la agenda. En todo caso, la creación de sistemas nacionales y locales de cuidado tiene que ver con la idea de colocar la sostenibilidad de la vida en el centro de nuestras sociedades. El cuidado debe ser considerado un derecho y como tal debe incluir un rol más activo del Estado y de las empresas en consulta y corresponsabilidad permanente con los pueblos y las comunidades. Sin duda se trata de dar visibilidad a aquello que fue invisibilizado durante tanto tiempo, la tarea y el trabajo de cuidado, el trabajo doméstico, ¿no?, todo aquello que está ligado a la tarea de reproducción de la vida social. Todo esto está sin duda ligado a una mejor redistribución de las tareas, que en términos de clases sociales y de género recae de modo desigual sobre las familias más pobres y entre ellas sobre las mujeres. Sin duda de esto podemos hablar largamente y no va a ser la primera vez que lo pongamos en agenda y muchas de nuestras comentaristas saben y pueden aportar mucho más que nosotros. En un tercer lugar tenemos la cuestión de la transición socioecológica que concebimos de una manera integral y que tiene varios ejes, ¿no? Por un lado, apostamos a la construcción de economías y sociedades post-extractivistas para proteger la diversidad cultural, la diversidad natural. Necesitamos una transición socioecológica que abandone el paradigma de los combustibles fósiles, que también vaya abandonando el gas, la minería, que vaya haciendo una salida ordenada del extractivismo ligado a la deforestación, a los grandes monocultivos y otras formas de despojo. Tenemos que transitar, ¿no?, hacia una matriz energética no solo más diversificada, en esto hemos trabajado mucho en América Latina, sino hacia un sistema energético democrático, desconcentrado, desmercantilizado y a modelos de movilidad colectiva seguros y de calidad. En esa línea también, relacionado con la transición socioecológica, ponemos en el centro una bandera que los movimientos campesinos han venido levantando desde hace décadas, que es la soberanía alimentaria, ¿no? En un momento en el cual la región latinoamericana presenta el mayor grado de concentración de la tierra a nivel mundial, es prioritario desarrollar políticas que apunten a la redistribución de la tierra, al acceso al agua, a políticas de reforma, ¿no?, en el plano agrario, alejándonos del modelo agroindustrial ligado a la exportación, que tiene tantas consecuencias, tantos impactos, no solo ambientales, sino sociosanitarios, sobre la salud de las poblaciones. Tenemos en ese sentido que priorizar la producción agroecológica, agroforestal, pesquera, campesina y urbana, promoviendo otro elemento fundamental, el cual hemos aprendido tanto con los movimientos sociales, el diálogo de saberes, reforzar la relación y las redes de redistribución campo-ciudad. Sin duda no hay que olvidar que la agricultura familiar campesina produce el 70% de los alimentos a nivel mundial con solo el 25% de la tierra, mientras que el agronegocio produce el 25% mientras concentra el 75% de la tierra. Vemos aquí, efectivamente, cuál es la salida a largo plazo. Y esto sin duda está relacionado con la sostenibilidad de las sociedades locales, que es otro de los puntos que nosotros promovemos en este pacto ecosocial e intercultural, así como el respeto de las autonomías, que después corresponde fortalecer la autodeterminación de los pueblos indígenas, campesinos, afroamericanos, las experiencias comunitarias, urbanas, populares, tanto en términos económicos como políticos y culturales. Y voy terminando con esto. Hay dos puntos que quisiéramos también incluir en la agenda.
El primero de ellos, que ha sido objeto de largos debates en la última década, tiene que ver con el hecho de que para disputar sentidos históricos de convivencia necesitamos recuperar y fortalecer espacios de información y comunicación desde la sociedad, actualmente dominados por los medios de comunicación corporativos y las redes sociales que forman parte de las corporaciones más poderosas. Y por otro lado, necesitamos repensar también, ¿no?, la integración regional y mundial soberana que favorezca, ¿no?, los sistemas de intercambio local, nacional y regional a nivel latinoamericano, que abra a otras alternativas al monopolio corporativo, que permita una suerte de desconexión de las dinámicas más perversas de la globalización y permita el intercambio entre los países de la región. Cierro con esto. El pacto no es un listado de demandas que dirigimos a los gobiernos de turno. Más bien, es una apuesta, es una invitación a construir imaginarios colectivos, a acordar un rumbo compartido en la transformación y sobre todo una base para plataformas de lucha en los más diversos ámbitos de nuestras sociedades. Muchas gracias.